Pero empezamos con esto, ¿no? Lo que está pasando en la interna, ahora van a ver, hoy salió Martín Guzmán con el apoyo del FMI y de la Embajada de Estados Unidos, declaraciones del embajador norteamericano en la Argentina apoyando cómo negoció Guzmán con el FMI en medio de la interna, ¿no? Guzmán, el ministro de Economía, que está en el ojo de la tormenta en su pulseada con Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán salió a decir: guarda con salirnos de un espacio de sentido común, ya sea de un lado como del otro. El mensaje que envió es claramente para Cristina respecto a, ahora van a ver, las políticas que está propiciando Cristina desde el punto de vista económico. La vicepresidenta, que hoy está a cargo interinamente del Poder Ejecutivo con Alberto Fernández en España, en Europa, viene alentando reapertura de paritarias y aumentos salariales del 60% y presiona por mayor gasto público, gasto social, mayor financiado con emisión monetaria, cosas que no están planteadas en las metas acordadas con el FMI. Guzmán ha dicho que es fundamental en este momento cumplir con las metas acordadas con el fondo. Ahora van a ver, la discusión en este momento y el riesgo es que la Argentina termine una espiral precios, salarios, dólar, en la cual obviamente los que terminan perdiendo son siempre aquellos con ingresos fijos, los asalariados, los jubilados, los que cobran planes sociales. También dijo Guzmán: vemos diferencias en frentes políticos con cosas que ya se hicieron y no funcionaron. De nuevo, Guzmán, que ayer había dicho que no había país en el mundo en el cual hubiese un proceso exitoso con subsidios económicos de 3 o 4 puntos del PBI, que eso no funciona en ningún país del mundo. Bueno, ahora dice que cosas que se probaron y no funcionaron, de nuevo, en medio de esta interna, en un mensaje a Cristina de no se puede repetir lo que fue su segundo mandato, 2011-2015, en materia de política económica. Y un Guzmán, insisto, que se está recostando en el apoyo que le da Alberto Fernández, que cuanto más Cristina lo pone en la mira, más lo empodera. En el FMI y también en el gobierno de los Estados Unidos salió Mark Stanley, el embajador, el flamante embajador norteamericano en la Argentina, llegó hace algunas semanas. El trabajo que hizo Guzmán ante el FMI fue impresionante, dijo el embajador de Estados Unidos. Yo no sé si en este momento eso es un respaldo para Guzmán o confirma lo que cada vez más en la cámpora y en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner dicen, que Guzmán siempre tuvo esto todo planeado, que era un hombre de la embajada, del gobierno de los Estados Unidos, y tenía todo escrito, todo este guión de cómo desemboca la... Es cierto lo que estoy contando, de funcionarios muy importantes que están cerca de la vicepresidenta y que hoy es un hombre más del FMI que del gobierno argentino. Bueno, en ese contexto, ¿por qué Cristina sale con todo a disparar contra la política económica? Pues está habiendo una crisis inminente. Cristina Fernández de Kirchner recibió un documento escrito por un economista funcionario muy cercano a ella, que plantea una situación de crítica muy fuerte a la política económica y en particular a la actuación de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, tanto a Guzmán como a Pelle. ¿Qué dice ese documento? A ver, repasamos brevemente. Dice: las cuentas fiscales y monetarias no revelan el desborde que expresan los analistas más ortodoxos. Esto es lo que dice alguien de máxima confianza de Cristina, que le acercó un resumen ejecutivo con el cual Cristina está hoy analizando lo que pasa con la política económica de Guzmán y de Pelle en el Banco Central. Es real la sostenida caída de la demanda de pesos en el mercado, en el marco de la incertidumbre sobre el futuro que impera en la Argentina. Es decir, se reconoce que hoy los argentinos huyen del peso, no quieren el peso. Pero lo que plantea este documento, la próxima placa, por favor,
es que la clave de la inestabilidad está en el factor externo y la falta de dólares en el Banco Central. Lo que plantea es que no hay en la economía argentina un exceso de pesos dando vueltas. Si uno ve los coeficientes de monetización, no son muy distintos al promedio de coeficiente de monetización de la Argentina. El tema de las LELIQ y los pases es otra cuestión que está dando vuelta, como una deuda ahí y una bola de nieve muy peligrosa en el Banco Central, pero si uno ve la base monetaria, no se está en momentos de desborde en términos de base monetaria en la Argentina, pero lo que plantea es que hay muy pocos dólares en el Banco Central y eso es lo que potencia la caída de la demanda de peso. Es decir, la gente cree que en cualquier momento van a seguir devaluando, no porque hay muchos pesos dando vuelta, esta es insisto, es la teoría de lo que piensa Cristina, asesorada por economistas muy cercanos, sino porque hay muy pocos dólares en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 hubo un flujo de dólares genuinos del comercio exterior y aporte multilateral sin condicionalidades de organismos internacionales, los DEC que envió el FMI en agosto del año pasado, de 31.000 millones de dólares. Pero las reservas del Banco Central en 2 años cayeron 5.000 millones de dólares. Está diciendo ingresó, nosotros contamos acá, esto es cierto, ingresó la Argentina por el superávit comercial de la balanza de bienes, 28.000 millones de dólares, más lo que aportó sin condicionalidades el año pasado el fondo EDEG, son más o menos 31.000, 32.000 millones de dólares, y peso a eso, las reservas del Banco Central cayeron más de 5.000 millones de dólares. Entonces, lo que plantea este documento al cual accedió Cristina o que encargó Cristina para ver y evaluar la política de Guzmán y de Miguel Pelle es que la salida de fondos al exterior es el real factor de inestabilidad macroeconómico que no puede ser corregido con planes de estabilización monetarios y fiscales. Lo que dice es, acá, más allá del ajuste que está monetario y fiscal en el acuerdo con el fondo, si no se acumulan reservas en el Banco Central, esto termina en una mega crisis. Es decir, en una devaluación y una espiral inflacionaria, porque más allá de los pesos que hay dando vueltas, si se derrumba la demanda de dinero y corren todos al dólar, se hace una espiral de una crisis mayor, de una crisis total. El diagnóstico no es del todo desacertado en términos de que si el Banco Central en los próximos 2 meses no acumula reservas, por más ajuste monetario y fiscal que hagas, podés terminar en una crisis de primer orden, mucho mayor de la que estamos. La pregunta es, ¿por qué no acumulaste reservas? Si tiene que ver con que fueron demasiado laxos en el Banco Central y permitieron 15.000 millones de dólares de pago de deuda privada al exterior en estos 2 años, más lo que se pagó también al FMI, acreedores privados, más importaciones que se hicieron de todo tipo. La Argentina está hoy en un récord desde el 2013 de importaciones, no se controla, dicen desde el kirchnerismo, lo que está ingresando en términos de importaciones en la Argentina, o si es porque no lograste recuperar una mínima confianza en la política económica, que es un poco lo que dice Guzmán, de dar certidumbre sobre la moneda, y eso genera que no puedas acumular reservas en el Banco Central porque permanentemente se te dispara la brecha, se te dispara el dólar. Bueno, dice este documento, la paridad teórica del dólar, agregados monetarios versus reservas internacionales brutas, es una forma, si se quiere, muy optimista de ver la paridad teórica del dólar en la Argentina, porque las reservas brutas no son las reservas que tiene el Banco Central, pero eso le da a fines de 2021 un dólar de 300 pesos. Y lo que plantea este documento es que la diferencia entre ese dólar teórico de 300 pesos y el dólar de 100 y pico del oficial es lo que genera la perspectiva de que la Argentina va a devaluar constantemente. Y que esa paridad teórica sería mucho menor si hubiera obviamente muchas más reservas en el Banco Central de las que hay hoy. En conclusión, plantean, la falta de acumulación de reservas, a pesar de contar con la oferta de dólares para hacerlo, es el condicionante de la emisión monetaria y del déficit fiscal a financiar en cualquier nivel. Es decir, lo que dicen es que si vos no tenés reserva, no podés financiar ningún déficit fiscal ni no podés emitir nada porque no, todo te da que vas a una devaluación, hagas lo que hagas. Bueno,
Atención porque este planteo es el que de alguna manera impulsa a Cristina a decir Guzmán nos lleva, si no hacen lo que el kirchnerismo dice, nos lleva rápidamente a un desastre. Es decir, a una espiralización de la crisis. ¿Y qué es lo que plantean? Bueno, subir retenciones y controlar fuertemente, administrar el comercio exterior. Básicamente porque lo que están planteando, y lo está viendo, y es cierto, se achicó mucho el déficit comercial por la crisis de Ucrania, las importaciones de energía, y la Argentina tuvo un superávit comercial muy, muy chiquito, muy poquitos dólares ingresaron en el primer trimestre del año. Si la Argentina se le derrumba el superávit comercial este año, en vez de ser 14.000 millones de dólares como fue el año pasado, es 7.000 millones de dólares o 8.000 millones de dólares, hay un problema enorme, porque ahí ya tenés que ir a una devaluación muy, muy grande, es lo que te va a pedir el FMI, obviamente, que hagas una devaluación muy, muy grande y eso puede espiralizar la crisis.